Bueno, Dios les bendiga a todos, buenos días a todos, qué bueno verles, qué alegría que podemos estar juntos nuevamente en esta mañana. Ahí me escuchan todos bien, ¿no? Perfecto. Bueno, vamos a abrir la Biblia. Acompáñame a Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Desde el versículo 1 dice así: la mano del Señor vino sobre mí, su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos de un lado para otro y pude ver que los huesos que cubrían el valle estaban muy secos y eran muchos. Entonces me dijo: hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo contesté: Señor y Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor y Dios a estos huesos: yo haré entrar en ustedes espíritu y vivirán. Les pondré tendones, haré que les salga carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida. Así vivirán y sabrán que yo soy el Señor. Tal y como me lo ordenó, profeticé. Y mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones, les salía carne y se recubrían de piel, pero no había espíritu en ellos. Entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre, profetiza al espíritu y dile: esto ordena el Señor y Dios. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Yo profeticé tal como Él me lo había ordenado, y el Espíritu entró en ellos. Entonces vivieron y se pusieron de pie, y era un ejército numeroso. Luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo: nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor y Dios: pueblo mío, abriré tus tumbas, te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Versículo 14: pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y cumpliré. Wow, qué tremenda palabra, ¿no? ¿Sabe? Una de las cosas que no debemos perder de vista en este pasaje es que Dios es el que vivifica y que Él tiene el poder de vivificar cualquier cosa que esté muerta o que esté seca o que no haya esperanza. ¿Me va siguiendo? Creo que es muy importante que comprendamos esto, porque la obra de Dios, la vida del reino de Dios, tiene que ver con el Espíritu Santo, tiene que ver con lo que Él quiere hacer en las naciones. Y mucha gente que no conoce de Dios está sin esperanza, está muerta, está seca, ¿sí? Pero aunque aquí habla el pueblo de Israel, y está hablando, y por el pasaje y todo el contexto se habla de que el pueblo de Israel está sin esperanza, se siente seco,
pareciera que el Espíritu de Dios no actúa en medio de ellos, ellos no pueden experimentar nada de esto. Sin embargo, Dios le habla a este profeta y le empieza a decir que profetice a los huesos secos y cómo él va a poner carne, va a poner tendones, y cómo los huesos secos empiezan a tener carne, empiezan a tener tendones, pero no tienen el Espíritu. Y le vuelve a decir al profeta, profetiza sobre estos huesos, sobre esta carne, sobre estos tendones. Yo les voy a dar vida y vivirán. Y esto es una palabra muy fuerte que tenemos que tomar en cuenta para que nuestras vidas en Cristo Jesús sean fructíferas. Y aquí quiero ir a este pasaje y quiero hablar de este tema, cómo este principio nos enseña que hay una obra del Espíritu Santo que solamente Él puede producir para que nuestras vidas den fruto, el fruto que Dios quiere en nosotros. Mire, quiero decirle algo. Acá Abasto, todo lo que usted está viendo que está pasando en este tiempo, nosotros creemos firmemente que es una obra del Espíritu. Somos un grupo pequeño, no tenemos mucha plata, hay muchas cosas que quizá estamos limitados, pero el mover de Dios y lo que Dios está haciendo, de gente que está llamando para apoyar la obra, es porque muchos me están diciendo, nosotros creemos que lo que Dios está haciendo en Abasto va a dar mucho fruto y que es el tiempo. Nosotros también creemos esto, por eso es que estamos acá. ¿Sí? La gente que está ayudando, la gente que está orando, el equipo que viene de Colombia para este lugar, tiene que ver con una obra del Espíritu que quiere hacer en medio de esta ciudad. ¿Cuántos lo creen así? Yo lo creo así. Es cierto, a Pablo es cierto lo que pasaba, que pasaran por ahí, ¿no? Hay necesidad y Dios lo sabe. Pero yo quiero decirles en esta mañana que nosotros como iglesia, dice la Biblia que el pequeño vendrá a ser 1000, nosotros creemos que esto va a traer un crecimiento fuerte, pero es una obra del Espíritu Santo. Y yo quiero animarles a esto porque, ¿sabe? Cuando el Espíritu de Dios empieza a actuar en la vida de la iglesia, en la vida de las personas, también el enemigo empieza a actuar. Y empieza a actuar ¿para qué? Para tratar de detener la obra de Dios. ¿Sabe? El pueblo de Israel experimentó toda su vida, todo su trayecto, toda su historia, muchos enemigos que se levantaron para que el pueblo de Israel no poseyera la tierra que fluye leche y miel. Cuando Dios le da una palabra al pueblo de Israel y el pueblo de Israel creía en Dios y abrazaba esa palabra, empezaban a crecer, empezaban a avanzar, pero de repente se levantaban enemigos para desanimarles, para meter ideas en sus mentes, para desviarlos del propósito que Dios estaba marcando para ellos. Y vemos la historia del pueblo de Israel, cómo muchas veces se desviaron, cómo el enemigo muchas veces les derrotó. ¿Por qué? Porque creyeron una mentira, escucharon algún rumor, ¿sí? Empezaron a caminar conforme a sus propios deseos, conforme a lo que ellos pensaban y no conforme a la palabra. Quiero decirles que ciertamente Dios está haciendo algo en Abasto, pero hay una guerra espiritual y usted y yo no podemos ignorarla. Y quiero animarles a que no permita que el enemigo venga a usted, a la iglesia, a nuestras vidas, con pensamientos que lo desvíen del plan que Dios tiene en este tiempo para toda la iglesia. Hay una guerra espiritual. Hay una batalla y el enemigo va a buscar desanimarte. El enemigo va a buscar meterte ideas. No, ¿para qué sigo? ¿Para qué busco? ¿Y será que vaya a ser así? ¿Será que vaya a suceder? A lo mejor esto no es así. Y uno empieza a pensar, pero mire, el enemigo es tan astuto que empieza a meter pensamientos a veces en nuestras vidas para desanimarnos,
para no continuar con lo que empezamos. Así que si usted empezó con mucho entusiasmo, manténgalo. Van a venir luchas, van a venir obstáculos, van a venir ataques, pero tengo que mantener la constancia para poder ver lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Entonces Dios quiere llevarnos a una vida fructífera. Y hay algunas cosas que quiero comentar. Acompáñeme a Eclesiastés capítulo 10, versículo 10, por favor. Si tiene ahí su Biblia, ábrala, por favor. Eclesiastés capítulo 10, versículo 10. Si alguien lo tiene, puede leerlo fuertemente, por favor. Si no lo leo, dice: si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza, pero la sabiduría lleva al éxito. ¿Sí? En otra versión quizá pueda decir otra cosa, ¿no? Si se usa un hacha sin filo, hay que hacer doble esfuerzo. Por lo tanto, afile la hoja. Ahí está el valor de la sabiduría. Exactamente. Ayuda a tener éxito. Exactamente. Entonces, mire, hay muchas personas que necesitan hacer mucha fuerza para hacer las cosas por la falta de formación. Pero hay personas sabias que aplican menos fuerza y tienen éxito. Es interesante esto. Y yo lo veo como Dios lo está haciendo acá en Abasto, y tiene que ver con la sabiduría de Dios, con el poder de Dios, y tiene que ver con lo que Dios hace, donde Él mete su mano, y nosotros estamos creyendo y le vamos a creer a Dios. Pero la clave está acá, que si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, bueno, hay que hacer mucha fuerza. Yo he visto personas ciertamente que hacen mucha fuerza para hacer las cosas por la falta de formación, pero hay personas sabias que aplican menos fuerza y tienen éxito. Punto número 1, si es que queremos llevar una vida fructífera. El pasaje que leímos en Ezequiel capítulo 37, podemos tener aquí una fórmula, ¿no? La fórmula que podría decir: hombre más Dios es igual a imposible. Pero si tenemos una fórmula donde sea hombre más Dios, las cosas van a ser posibles. ¿Por qué? Porque Dios mete su mano. Dios puede transformar tu situación. Dios puede sacarnos de cualquier sepulcro. Dios puede sacarnos de la sequedad que quizá no hemos podido salir en muchos años, pero el Espíritu de Dios puede venir y puede vivificarnos, puede levantarnos. Las cosas pueden ser terribles, las circunstancias pueden ser adversas, pero si el Espíritu está con nosotros, vamos a estar bien a pesar de cualquier circunstancia. Observe entonces y pensemos en ese primer punto. Dejemos que Dios nos vivifique. Dejemos que el Espíritu de Dios acomode las cosas. Dejemos que el Espíritu de Dios renueve, restaure, repare. Dejemos que el Espíritu de Dios haga lo que no es para que sea. Le explico por qué. Porque muchas veces nosotros en nuestra vida intentamos ejercer cambios, intentamos cambiar cosas, estamos a veces en círculos viciosos por años, familiarmente, laboralmente, en nuestro carácter, en nuestros pensamientos, y cada ciclo vienen otra vez esos ciclos viciosos y pareciera que siempre es lo mismo y no salimos.
Por un tiempo a lo mejor la cosa va mejorando, pero de repente podemos volver a caer en lo mismo y decimos, wow, ¿cuándo vamos a salir? ¿Cuándo puedo experimentar quizá una estabilidad espiritual? ¿Cuándo veré la restauración de toda mi familia? ¿Cuándo veré que las cosas cambian? Yo quiero decirle en esta mañana, deja que el Espíritu de Dios te vivifique. Hay cosas que usted y yo, por mucho que nos esforcemos, no vamos a poder hacer, ni lo vamos a lograr. Necesitamos una dependencia total del Espíritu Santo para que Él venga a lo profundo de nuestro ser, de nuestro espíritu, y meta su mano y cambie lo que nosotros por años no hemos podido cambiar. El problema está muchas veces que nosotros todavía tenemos esperanza en que alguien nos ayude. La fórmula hombre más hombre es imposible, pero la fórmula hombre más Dios es posible. Entonces, ¿quiero ser fructífero? Deja que Dios te vivifique. Número 2. Nehemías capítulo 4, versículo 1 al 3. Dice así: cuando Sanballat supo que estábamos reconstruyendo las murallas, se puso furioso y se burló de nosotros. Luego fue a hablar con sus compañeros y con el ejército de Samaria y les dijo: ¿y estos pobres judíos qué creen que están haciendo? ¿Vamos a permitir que vuelvan a ofrecer sus sacrificios? ¿Acaso creen que acabarán de reconstruir en un día, o que van a recoger las cenizas, las piedras que fueron reducidas a polvo? Y a su lado estaba Tobías el amonita, quien decía: la muralla que están reconstruyendo con el solo peso de una zorra se vendrá abajo. Entonces oramos a nuestro Dios, pero también pusimos guardias de día y de noche. Bien, número 2. Vence los obstáculos que te impiden comenzar. ¿Por qué te digo esto? Porque el enemigo quiere pararte porque tiene miedo que crezcas. Porque tu vida y mi vida en las manos de Dios y con el poder del Espíritu somos peligrosos para el enemigo, pero muy útiles en el reino de Dios. Por eso se van a levantar muchos Tobías, muchos Sanballats, muchos enemigos que van a tratar de desanimarte y pensar que no vas a poder lograr nada, o que a lo mejor ahora dices: ahora sí voy a empezar a buscar del Señor como nunca antes, y de repente vienen pensamientos y dices: no, quién sabe si lo logre. Otra vez los mismos, otra vez lo mismo. Otra vez los miedos, otra vez los pensamientos donde el enemigo trae desánimo, desesperanza, donde todo lo empezamos a ver, no, quién sabe si suceda, pensamientos pesimistas, y nos olvidamos de que es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, usted y yo estamos en un caminar como iglesia, estamos en un proceso donde Dios nos está llevando a construir lo que se está construyendo acá en Abasto. En lo espiritual también se está construyendo. Por eso es que el enemigo va a venir con muchas cosas para desanimarte, para que no continúes, para que pierdas el entusiasmo, para que pierdas las ganas. Van a venir esos Tobías y Sanballat a decirte: no lo vas a lograr. Quién sabe, empezaste bien, pero no sé cómo vayas a terminar. Sabes, cuando comenzamos en Dios y con la fuerza de Dios, nada nos puede parar. Yo quiero animarle en esta mañana a que no afloje por nada. A que no afloje por nada. ¿Sabe? A veces en los tiempos donde Dios está construyendo algo en medio de nuestras vidas, hay tiempos donde también nuestra vida es probada, nuestra fe es probada, nuestras actitudes son probadas, y Dios quiere ver cómo actuamos, cómo reaccionamos
en medio de las circunstancias, por muy difíciles que éstas sean. Entonces somos probados. Y también el enemigo va a atacarnos. ¿Para qué? Para que no lleguemos a destino, para que no cumplamos el propósito por el cual Dios nos llamó. Quiero animarle a que venza los obstáculos, ¿sí?, que te impiden comenzar. No permitas que nada detenga lo que comenzaste. No permitas que nada te lleve a desistir de lo que se inició. Hay cosas muy pequeñas que a veces pensamos que no son importantes, pero estas cosas pequeñas son bases, son fundamentos, que a la larga, y mirando hacia atrás decimos, wow, qué bueno que empecé, aunque fue pequeño, y no menosprecié lo pequeño, porque eso pequeño con el tiempo generó una fortaleza en nuestras vidas, en la iglesia, en el pueblo de Dios, y después de algún tiempo vamos a empezar a ver el fruto que Dios estaba preparando de antemano, lo que Dios ya sabía de antemano para nuestras vidas. Entonces, quiero animarle a que usted venza en el nombre de Jesús cualquier obstáculo que esté teniendo en este tiempo. Estamos en un tiempo de construcción, estamos en un tiempo de guerra espiritual, estamos en un tiempo donde muchos Tobías y Sanbalat se van a querer levantar para desanimarle, para que usted no continúe, para que usted no llegue al lugar donde Dios quiere que lleguemos. ¿Sabe? Evangelismo es guerra espiritual. Evangelismo es guerra espiritual. Y el enemigo no va a querer que usted y yo salgamos a evangelizar. Van a venir pensamientos, obstáculos, miedos. Pero nosotros tenemos que salir. Tenemos que cumplir el propósito de Dios como iglesia, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces aprovechemos la venida también de estos hermanos que vienen de Colombia, porque Dios los está enviando también para fortalecer la iglesia, para animarnos a nosotros, para continuar. Entonces vienen a echar montón, como decimos en México, y aprovechar este envión, esta fuerza de Dios que nos manda. ¿Para qué? Para que juntos aprendamos, evangelicemos. Se va a estar evangelizando durante 2 semanas, todos los días, en diferentes lugares en el barrio. Por eso le animamos a que se integre. ¿Por qué? Porque esto es una obra que el Espíritu de Dios ha preparado para fortalecer la iglesia local, para que cuando ellos se van, nosotros continuamos con este empujón que Dios nos está dando. Pero si usted en este tiempo, en estas 2 semanas que vienen ahí con ellos, usted se dice, no, mejor yo no voy, en otro momento, usted se va a perder algo de lo que Dios está trayendo en la formación y en la construcción dentro del plan de Dios. Y a veces me preocupa mucho cómo muchas veces Dios ya está viendo que se está construyendo algo en nuestras vidas. Dice, ya casi termina, y de repente nos desanimamos y decimos, no, ya no sigo. Y Dios dice, pero ya estaba cerquita para lo que yo tenía planeado. ¿Se da cuenta? A veces pueden ser pequeñas cosas, pero no permita que nada le detenga. Venza los obstáculos que le impiden comenzar. Juan 17:15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. Bueno, quiero decirle que Jesús no se aisló de la sociedad. Somos una comunidad cristiana, somos la iglesia de Jesucristo, y así como Jesús no se aisló de la sociedad y se involucró con todo tipo de personas, de hecho lo criticaron mucho porque se juntaba con los bebedores, con los comelones, con los corruptos, pero él se involucraba en la gente para alcanzar a la gente. Si no, ¿cómo vamos a llegar a la gente si usted y yo nos involucramos? ¿Cómo vamos a poder
predicar el evangelio si no lo hablamos? ¿Y cómo la gente va a creer si no lo escuchan? O sea, número 3, debemos conectarnos con la sociedad, debemos conectarnos con la gente, debemos involucrarnos en todos los barrios de Abasto, ¿sí? Debemos involucrarnos con toda la gente, porque usted y yo somos la iglesia de Jesucristo, somos el testimonio vivo de su resurrección. Entonces yo no puedo estar como iglesia aislado de la gente, tengo que ir a la gente. Y si Dios te dice ve allá, ve allá. No, Señor, pero esa gente no me cae bien, es media peligrosa, mejor no voy a ir ahí. No, Señor, pero esa gente dicen que pueden matar, mejor no voy. Pero si Dios te dice ve, ve, porque Dios te quiere usar. Dios quiere usar la iglesia en este tiempo. Lucas 6:12 dice, por esos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y al llegar el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a saber, Simón, a quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, conocido como el Celote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. O sea, Jesús ganó a la gente para alcanzar más gente. Y si usted y yo queremos alcanzar todo Abasto, tenemos que empezar por donde Dios nos lleve para alcanzar Abasto. Con los vecinos, con el barrio, con la gente cercana en su trabajo, en su escuela. Hábleles de Jesús. Involúcrese con la gente. Gracias a Dios que podemos alimentarnos de la palabra de Dios, pero este lugar es para darle culto a Dios. Pero en la semana tenemos que ir a la gente. ¿Me va siguiendo? Vivimos en una sociedad muy cómoda, donde hay mucho confort, y nos hemos olvidado de que la gente necesita de Dios. Pensemos, ¿cuánto tiempo dedicamos a nuestras cosas? ¿Cuánto tiempo dedicamos al extender el reino de Dios? Imagínese si usted una vez a la semana durante 2 horas saliera a evangelizar. Orar a Dios, Señor, ¿dónde quieres que vaya a predicar? Bueno, ve los hospitales, las cárceles, aquí y allá. Y empieza a pedir a Dios intencionalmente, Señor, ¿dónde quieres que predique? Y si sales en tu camino, Señor, mientras voy caminando, ¿a quién quieres que le hable? Tenemos que ser intencionales en el evangelismo. Tenemos que ser intencionales en integrarnos en la sociedad. Por eso estos talleres que estamos haciendo de diferentes cosas es el gancho, es el pretexto para llegar a la gente. Pero estando con la gente, nuestro objetivo es hablarle de Jesús. Ofrecemos estos talleres de costura, de finanzas, de otras cosas para la sociedad y ayudamos a la gente de una forma, pero nuestro objetivo es llevar a Jesús. ¿Me va siguiendo? Número 4. Entonces, desarrolla tus dones. 1 Timoteo 4, versículo 14 al 16 dice, no descuides el don que hay en ti y que recibiste mediante profecía cuando se te impusieron las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas y permanece en ellas. ¿Cómo dice? Permanece en ellas. O sea, ocupémonos de las cosas de Dios y ¿qué? Y permanece en ellas. Permanezcamos en las cosas de Dios, porque entonces tu aprovechamiento se va a volver evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo, por supuesto. Ten cuidado de la doctrina. Persiste en ello. Si haces esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Observe cómo Pablo le habla a Timoteo y le dice, desarrolla los dones que Dios te ha dado. ¿Sabe? Los dones se desarrollan practicándolos. Si Dios te quiere dar el don de sanidad, la única manera de saber es yendo a orar por los enfermos. Pero si ni siquiera vamos a orar por los enfermos,
¿Cómo sé que Dios me quiere dar el don de sanidad? O a lo mejor Dios ya te ha dado algún don. ¿Qué estás haciendo con él? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios ya te ha dado? Bueno, los dones se pulen, ¿sí? Nos concentramos en el don que Dios nos ha dado, lo desarrollamos, después lo empaquetamos y lo publicamos. Dios nos da los dones, nos ejercitamos, pero los ponemos para que funcionen, para edificar, para que el reino de Dios se extienda. Entonces desarrolla tus dones. Número 5. Éxodo capítulo 18. Dios le habla a Moisés a través de Jetro, el suegro de Moisés. Y le dice: Moisés, veo que hay muchas cosas que tienes que hacer y hay mucho trabajo. El pueblo es muy grande, la nación es muy grande. ¿Qué te parece si escoges personas y les das de lo que Dios te ha dado? Delégales y que se dediquen de ciertos asuntos, y tú te dedicas a los asuntos más complicados si quieres, porque si no te vas a agotar. Y aquí hay un principio muy importante que tiene que ver con este punto número 5. Debemos trabajar en equipo. Debemos trabajar todos, juntos, como un equipo, porque de esta manera vamos a poder ir desarrollando personas. Todos tenemos un ministerio que cumplir. Todos tenemos un ministerio que cumplir. Usted no puede pasar toda la vida sentado en un lugar escuchando y recibiendo, porque usted tiene un ministerio que cumplir. Esto es parte de la vida de la iglesia. Esto tiene que ver con una iglesia sana. Y si hay cosas en tu corazón que a lo mejor no están sanas, bueno, ponlas en las manos de Dios. Pide ayuda. Pide ayuda. Pastor, mire, tengo este problema, necesito ayuda. Y buscamos la forma, pero busca la ayuda. Esta es la manera como trabajamos en equipo. Nos ayudamos unos a otros. Vamos creciendo. Y esta es nuestra oración como pastores, que como iglesia, aunque somos pequeños, podamos trabajar en equipo, y que cada ministerio que Dios ha puesto en su vida se pueda desarrollar y cumpla su ministerio. Porque si no, yo solo, usted solo, nos vamos a agotar y no vamos a ver el fruto que Dios quiere. Por eso es que en cada cosa que estamos haciendo, les estamos animando: involúcrese. Entonces usted va a pensar: wow, somos un equipo, somos una familia, somos el cuerpo. Es importante que me involucre porque somos un equipo y hacemos fuerza. Si dejamos a uno solito, se va a agotar. Esto es parte de nuestro amor hacia la iglesia. Esto es parte de nuestro amor a Dios. Involucrarnos y ayudar en el extendimiento del reino de Dios. Punto siguiente: concéntrese en ser igual a Cristo. Mire, esto es importantísimo en la vida cristiana, porque cuando nos concentramos en ser igual a Cristo, trabajamos, buscamos en esto y no nos comparamos con nadie. Usted y yo somos originales, somos únicos. No se compare, no compita con otras personas como Saúl y David. Saúl, siempre compitiendo contra David, se comparaba con él hasta que quería despedazarlo. No compita con otras personas, no se compare. Usted es único. Busque ser igual a Cristo. Busque su presencia, busque estar en comunión con Él. Y en la medida que usted trabaja en su vida espiritual, orando,
orando en su casa, teniendo sus devocionales, teniendo esa búsqueda, el carácter de Jesús se va a ir desarrollando. Sus áreas flacas se van a ir fortaleciendo. Las áreas enfermas se van a ir sanando. Y de repente usted se va a ver tan involucrado y va a ver cumplido el propósito de Dios en su vida. Y esto sucede, mi hermano. Hebreos 10:39. Y con este punto termino. Nunca desistas. Hebreos 10:39 dice: pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y se pierden, sino de los que tienen fe y salvan su alma. Jesús dijo: nadie que mire hacia atrás después de poner su mano en el arado es apto para el reino de Dios. Qué importante es persistir y no desistir. No desistas. No desistas. Se lo vuelvo a repetir, no desistas. Continúe. Vamos. Hay mucho trabajo. Hay muchas cosas que sí Dios va a ir sanando, pero tenemos que caminar. A lo mejor usted sí, pero estoy herido. A lo mejor es algo que Dios está haciendo y es como en los hospitales que a veces te va a decir, bueno, está bien, estás herido, pero mira, empieza a caminar porque en la medida que vas caminando te vas rehabilitando, ¿no? A veces esperamos lo perfecto para poder, empiece a buscar, involúcrese en las pequeñas cosas. Pero en la medida que usted se involucra y no desiste, usted va a ver cómo la sanidad de Dios va a venir sobre su vida y va a ir avanzando. Las puertas serán abiertas, porque si tienes persistencia, vas a quebrar resistencia. Así que, mis amados, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Dios quiere que seamos fructíferos, que podamos ver su gloria en medio de nosotros. Señor, gracias.